hacía que hasta hace poco tiempo hacía doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Terminé mi doctorado, también hice mi maestría, estudié en la Universidad de la UNSA en Arequipa y ya hace un tiempo que estudio por acá en Brasil. Y en parte de mi doctorado yo estudié el área que se llama representación del conocimiento, que básicamente se preocupa en estructurar datos para que sean consistentes, coherentes, concisos, para que los lenguajes computacionales puedan analizar esas informaciones y eh, puedan servir, ¿no? Para el propósito de algún campo de estudio. Entonces, voy a comenzar este taller. El taller se llama Introducción a Wikidata y muchísimas gracias. Los objetivos de este taller es primero introducir a los conceptos generales de Wikidata. Disculpen, voy a deshabilitar mi cámara solo para mejorar la conexión. Ah, y los conceptos básicos de esta plataforma, ¿no? ¿Por qué que esta plataforma está siendo tan importante para Wikipedia? Esa es una de las cosas que les voy a conversar el día de hoy. Y también les voy a presentar sobre las potencialidades de esta plataforma a través de algunos ejemplos, que quién sabe, algunos de esos ejemplos estén relacionados a algo que a ustedes les interesen estudiar, en aprender o en aplicar. Y por último, me gustaría que salgan de esta sesión comprendiendo las cosas más importantes de la Wikidata y cómo eso puede servirles para su trabajo del día a día en el ecosistema de Wikipedia o en otros ámbitos. Eh, y quería comenzar presentando el concepto de qué es la web semántica y qué tiene a ver con Wikidata y todo lo demás en lo que en lo que sea referente a la web semántica. Sucede que la Internet como la conocemos hoy, ella ha pasado varias fases desde que fue creada. La Internet que nosotros usamos ahora más o menos ya existe desde los años 70, 80, y a lo largo de ese tiempo ha pasado por muchas fases, ¿no? Y la web semántica es una fase que estamos vivenciando hoy, que es una filosofía de intercambio de datos que ya fue pensada desde los años 80. Y es una forma como se pensó en que los datos irían a ser cambiados, intercambiados en Internet por su creador, ¿no? Que es el señor Tim Berners-Lee. Y él decía de que la información en el futuro iba a ser conectada y enlazada y que el Internet como se conocía en los años 90, por ejemplo, que se le conoce como la web 1.0, serían unas páginas simples de texto estático que básicamente sería un texto con hiperenlaces a otros documentos. Entonces, así que comenzó el Internet, fue así que los navegadores intercambiaban la información por los años 90. Y ahí comenzaron los finales de los años 90, comenzaron los años 2000 y las páginas ya no podían ser solo estáticas. Ahora las páginas necesitaban espacios dentro de su estructura que necesitaban ser actualizados. Y para que esa reforma ocurra, tenía que haber una mudanza en el formato que se intercambiaban los datos. Entonces ahí comenzaron a haber discusiones entre los implementadores, entre las empresas que venden software que implementan, los académicos y comenzaron a crear padrones de intercambio de datos. Entonces ahí ya se comenzó a hablar, no, ahora los datos ya no son solo texto, ahora los datos van a ser imágenes y van a ser vídeos y van a ser otro tipo de información.
Eh, y ahí también vieron que los usuarios del Internet ya no solo eran lectores, sino también eran creadores de datos. Entonces el contenido tenía que ser ya no estático, tenía que ser dinámico y tenía que soportar más formatos de datos. Y así vino otra nueva era llamada la web 3.0. Y en esta era, básicamente las páginas estáticas ya casi no existen. La gran cantidad de la información en el Internet es creado por los propios usuarios. Aparecieron las redes sociales y los datos solo fueron incrementando en complejidad y en tipos de variaciones. Y así es que como ya se veía ese futuro para el Internet, apareció ya el concepto de la web semántica, al comienzo como un concepto un poco teórico, solo que a lo largo del tiempo se fue implementando. ¿Y de qué forma? La web semántica, ella va a comenzar a hablar sobre la palabra semántica, que para una persona que viene de la computación tiene un significado y semántica para las personas de sociales, por ejemplo, va a tener otro. Pero ¿cómo se ve la semántica de un dato para computación? Se ve como valoraciones distintas. em, y esa representación de distintos tipos de valoraciones de una misma información tenía que ser representada en Internet y tenía que ser aceptado por los navegadores. Así se creó una arquitectura de formatos. Entonces se comenzó desde los formatos más básicos, que son blocos de bits. Luego se comenzó a crear lenguajes de padronización de esos datos que se llama XML, que es la base del HTML, que es la base para las páginas de Internet. Y se comenzaron a visualizar otros formatos que ya fueron discutidos, que están siendo discutidos, pero que los navegadores están comenzando a implementar o que ya están implementados en algunos casos. Y así se comenzó a hablar sobre el formato RDF, el formato OWL y un lenguaje de consulta de esas informaciones llamado Spark. Y esos son solo nombres que los voy a mencionar porque se escucha mucho en el contexto de la web semántica. Entonces, la web semántica ya está hablando de que los datos tienen muchos enlaces y muchas variaciones de formato y de presentación y que van a obedecer a formatos de padrón implementados y que con eso, ¿qué se gana? Que la recuperación de esas informaciones para buscadores, para robots y para otras aplicaciones sean de forma automática. Eh, Y cuando decimos que la web semántica está estructurando los datos pensando en una forma de conexiones, eh, lo que está queriendo decir o la filosofía con que trabajan es que se está creando una idea de una tripla. Y es algo un poco parecido como se usa, por ejemplo, como se usa el día a día las personas, ¿no? Que decimos unas oraciones, unas sentencias sin un sujeto, un predicado y un objeto. Entonces, por ejemplo, podemos decir, la rosa es de color rojo. Eh, en el ejemplo que coloqué aquí es un ejemplo que hace referencia al formato RDF y el formato RDF que es implementado por los navegadores solo toma en cuenta el padrón de una tripla. Una tripla es una declaración que va a tomar un sujeto, un predicado y un objeto. En el ejemplo que coloqué aquí, yo coloqué La palabra del mudo es una obra literaria que tiene como autor a Julio Ramón Ribeiro. Y
para los peruanos, por ejemplo, o para alguien que viene del área de literatura, y sabe que La Palabra del Mundo es una obra literaria, ya entiende que es una obra literaria, es una obra escrita, que es un texto y demás, ¿no? Que tiene como autor, es una propiedad, es una declaración de ese objeto, obra literaria, y que está relacionado a un autor. Y Julio Ramón Ribeiro, nosotros ya entendemos que es una persona, que es un escritor, que es un peruano, más para que esas declaraciones sean representadas en un computador, probablemente nosotros vamos a tener que declarar en un contexto del computador que existe una entidad, que es un escritor y que esa entidad tiene un nombre, que es Julio Ramón Ribeiro, y que esa entidad es un ser humano, que esa entidad es un ser humano que nació en el Perú, y así por adelante. Entonces, nosotros tenemos la idea de esta estructuración semántica en triplas es declarar declaraciones siguiendo esa estructura. Y cuando pensamos nosotros, el ser humano más o menos raciocina usando esas declaraciones, la idea es llevar esas declaraciones a un contexto de un computador. Em, y ahí, ¿qué es la Wikidata entonces? ¿Y qué tiene que ver con la web semántica? La Wikidata es una plataforma libre implementada por Wikipedia que se basa en la visión de la web semántica. La Wikidata implementa toda la arquitectura que les mostré al inicio. La Wikidata tiene por objetivo implementar todos esos padrones de formatos eh, y tiene por objetivo crear información siguiendo la idea de triplas. ¿Y por qué ella está siendo tan importante? Primero porque es gratuita. ¿Y eso que tiene a ver? Sucede que así como la Wikidata, existen otras plataformas de web semántica que fueron implementadas y desarrolladas, pero con fines privados. Por ejemplo, se sabe que Amazon, Google, Facebook y otras empresas utilizan esa filosofía de caracterización de información, pero ellos usan y para analizar sus datos de forma privada, no son compartidos y no sabemos lo que hacen exactamente con ellos, no es para fines comerciales. El caso de la Wikidata no. Es una plataforma que permite implementar la filosofía de la web semántica de forma gratuita. O sea, nosotros no vamos a pagar por almacenar las informaciones y las informaciones van a estar ahí gratuitamente para quien quiera usarla. ¿Qué es la otra propiedad importante de esta plataforma? Que ella es altamente organizada y estructurada y eso le permite ser altamente reutilizable en otro tipo de plataformas. Ella es colaborativa, así como en la Wikipedia, la Wikidata es una plataforma que permite que varios editores consigan adicionar a más información en forma de triplas. Entonces, yo tengo una tripla que es asociada a otra tripla, yo comienzo a crear una cadena, con el tiempo se vuelve una red de conceptos y entidades y propiedades que están todas conectadas. Y yo consigo que con eso que esa red de datos crezca, ¿no? Entonces ella es gratuita, es altamente estructurada porque sigue ciertamente, fijamente padrones preestablecidos, es colaborativa y las informaciones de la Wikidata son almacenadas en servidores distintos de las informaciones de datos en texto de la Wikipedia. Entonces, ella, ya que está almacenada en servidores distintos, ella puede ser más rápida en cierto sentido, ella puede servir de soporte para otros tipos de informaciones y proyectos de la Wikipedia, eh, y ella es multilingüe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo creo una entidad o un tipo de relacionamiento entre entidades en la Wikidata, ciertamente le coloco un valor
y la Wikidata le concede un código. Y ese valor puede ser traducido a varios idiomas. Si yo creo una entidad en español, como por ejemplo puede ser la entidad flor, ciertamente podría ser traducido la etiqueta flor fácilmente a flower o otros idiomas. Entonces, las triplas que yo creé en Wikidata son simples de ser traducidos a otros idiomas y eso hace esta plataforma que pueda ser entendida por personas de otros idiomas, como también por computadores que saben que si recorren esas informaciones, van a saber ciertamente qué esperar porque todas ellas son estructuradas en formatos predeterminados. ¿Y qué tipo de potencialidades podemos usar de la Wikidata para nuestro día a día? Em, ¿Qué es lo que pasa? Entre las posibilidades es que podemos dar notabilidad a la información. ¿Y eso qué significa? Que una información aislada en Internet es difícilmente encontrada por los buscadores. Eh, Cuando una información existe en Internet y consigue ser conectada, enlazada a otro tipo de información, o a varios tipos de información, esa información tiene más chances de ser encontrada por los buscadores de Internet. Y si nosotros escogemos determinado tipo de información que usualmente en el pasado de la historia del Internet nunca ha sido visible, en este caso con la idea de agregar datos y links a entidades usando la Wikidata, podemos hacer que esa información sea más visible. Entonces eso nos da chances de dar visibilidad a información que para nosotros es importante, relevante y que tal vez antes no podía hacerse. Y la otra posibilidad bien importante de esta plataforma es que ella viene con un motor de consulta que nos permite crear gráficos de los datos. Y eso nos abre muchas más posibilidades de uso en el sentido de que si ya se hizo un gran esfuerzo y un gran trabajo en colocar la información estructurada dentro de la Wikidata, esa información puede ser visualizada con consultas predefinidas. Claro que ahí esas consultas usualmente requieren un poco de conocimiento de computación, pero una vez hechas, esas consultas retornan en gráficos y esos gráficos pueden ser insertados en páginas de internet distintas. Entonces yo puedo tener una página de mi universidad, de mi grupo de investigación, de mi grupo de estudios, que por detrás tengo una consulta a la Wikidata y que de tiempos en tiempos me muestre los gráficos de esa consulta. Y ahí, por ejemplo, eso es y de forma gratuita. Entonces, es otra posibilidad, otro potencial de esta plataforma. Y en mi caso en específico, yo usé la Wikidata para registrar varios artículos científicos de la universidad donde estudiaban, que en este caso era la Universidad de Sao Paulo. Y nosotros hicimos en aquella época, en 2023, este gráfico. ¿Y por qué me gusta mostrarlo? Porque ese gráfico em, muestra, por ejemplo, la cantidad de artículos científicos que son producidos por cada país. Por ejemplo, en este caso, este gráfico está mostrando que Estados Unidos está bien en la frente, ¿no? En la corrida de publicación de artículos científicos. Em, ¿Qué es lo que pasa aquí? Las informaciones científicas y descubiertas y demás en las universidades usualmente se publican en inglés. Entonces, cuando se piensa cómo se está compartiendo el conocimiento, el 90% que se publica es casi en inglés.
Sin embargo, si todo el conocimiento que es producido es en inglés, eso no significa que sea Estados Unidos o los países de inglés hablantes que sean los únicos que producen ciencia. Y en el caso de la Wikidata, cuando registramos la información de los artículos científicos, colocamos que la procedencia de esa información era, en nuestro caso, de Brasil. Entonces, en este gráfico podemos decir, ok, existe información de cientistas que están siendo creada y publicada, pero que es de procedencia de universidades brasileras. Puede estar, la publicación puede haber sido en español, en portugués, en inglés, en otro idioma, pero el origen de esa publicación es de Brasil. Entonces eso nos permitió hacer ese tipo de gráfico y dar visibilidad un poco a la información, a la ciencia que estaba siendo creada en Brasil, en América del Sur. Es en en el caso específico cuando usaba Wikidata fuertemente. ¿Y qué ejemplos he traído para que pueden ser encontrados en la Wikidata? Primero, los artículos científicos. Existe una herramienta llamada Scholia, que coloqué el site, el link en la presentación. ¿Qué es lo que pasa? Que como hacer consultas en Sparkle, que es el lenguaje computacional que se usa para buscar información en Wikidata, es un poco, no es nada intuitivo. Y a veces cuando se tiene informaciones muy estructuradas y muy detalladas, a veces la consulta termina siendo muy grande. Lo que hizo Wikipedia fue crear una herramienta llamada Scholia, en la que básicamente tú colocabas dentro del buscador de la Scholia el código de la entidad. En este caso es Q419. Ese código está haciendo referencia en este caso a Perú. Y ahí, ¿qué es lo que va a hacer ese site Scholia? Él va a mostrar consultas predefinidas en Sparkle para la entidad Perú. Y en este caso, yo coloqué una parte de esa página, porque la página tiene varias consultas, varias informaciones sobre la entidad Perú predefinidas. Y en este caso, lo que coloqué es una consulta que yo no hice, que fue Scholia, los desenvolvedores de Scholia que hicieron una consulta predefinida, prehecha, eh, y que funciona porque la información de Perú dentro de la Wikidata está estructurada siguiendo los formatos de la web semántica. Entonces, puede ser recuperada y mostrada con un gráfico a partir de la Wikidata. Entonces, por ejemplo, eso es una forma, ¿no? Una vez estructurados los datos, una consulta predefinida, los gráficos funcionan de forma automatizada, que esa era la idea de la web semántica. Otros ejemplos, en el mundo, en la plataforma, en el universo Wikidata, existen muchos tipos de editores y con con diversos objetivos. Entonces, un grupo que también edita bastante son personas que describen obras literarias, obras de arte y patrimonio cultural. ¿Y qué es lo que me llamó la atención sobre este tipo de entidades que son descritas en la Wikidata? El año pasado en la conferencia de Huaraz hubo una charla sobre patrimonio cultural y colonización y descolonización. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a una de las expositoras, que era Giovanna, que es una brasileña, y ella decía, ¿no? Que las obras de arte en sí tenían una gran historia de siempre estar con descripciones o con información o con una visión que casi siempre era colonial. Y que y yo le decía, yo no entiendo mucho de eso, ¿no? Vengo de la computación a veces, explícame un poco más. Y ella me decía que, por ejemplo, cuando se coloca una obra de arte, y que puede ser un ejemplo, una familia de los años 70, ¿no? Tomando sol, así, unos europeos con una señora negra, ¿no? Atendiéndoles. Podría ser una descripción de esa imagen, ¿no? Puesta, familia de vacaciones en verano, de los años, qué sé yo, 70.
Y para ello, por ejemplo, podría ser la misma obra, podría ser descrita de otra forma, o podría tener otro tipo de observaciones y descripciones, como por ejemplo, una mujer humilde, negra, trabajadora, trabajando en su día a día en los años 70, algo así. Entonces, por ejemplo, la obra estaría en Wikidata, estaría como autor o fecha de publicación, país, y tendría ítems relacionados a, a esa obra. Podría aparecer finalmente la entidad mujer negra, ¿no? Entonces, ese tipo de asociaciones y de informaciones que se pueden relacionar, ya no son solo los clásicos metadatos que siempre fueron usados en ese tipo de información más sensibles. Entonces, la Wikidata en cierta forma permite de nuevo dar notabilidad y permite crear relacionamientos que describan eventualmente características no coloniales, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, y yo veo que las personas que vienen de ese medio se importan mucho en trabajar con eso, ¿no? Entonces, quién sabe, alguien que está por ahí que le interesa trabajar con eso, le llame la atención, ¿no? Conocer un poco más. También en Wikidata se pueden representar monumentos importantes. Y en este caso coloqué la entidad de Machu Picchu, que ya fue creada y que tiene mucha información, alias, en Wikidata. Y en este caso, yo coloqué algunas propiedades que son asociadas a una entidad que existe en la Wikidata, ¿no? Entonces, por ejemplo, Machu Picchu es un monumento histórico altamente relevante para el Perú, y en la Wikidata fue creado y tiene un código. Tiene el código Q676203. ¿Por qué? Como en la Wikidata se trabaja con triplas y demás, para un computador, utilizar el nombre Machu Picchu no es tan es importante, pero puede crear ambigüedad. Entonces, por eso con una entidad es creada, automáticamente se le asocia un identificador único. Así como cada propiedad que es creada, también se asocia un identificador único. De forma que existe solamente en Internet, en la Wikidata, existe una única identidad con el código Q676203, que hace referencia al monumento histórico de Machu Picchu. Y cuando esa entidad fue creada, fueron asociados relacionamientos y propiedades. Y en este caso, ¿qué tipo de propiedades podrían ser importantes para un monumento? Por ejemplo, darle una etiqueta, ¿no? Un nombre, texto, ¿no? Que sería Machu Picchu, que puede ser colocado no solo en español, como en inglés, como en otra tercera lengua, me parece. Instancia de. Este relacionamiento instancia de es uno de los más importantes, es la propiedad más importante que se asocia a cualquier entidad creada en la Wikidata, porque la importancia viene de que cuando una entidad es creada en un ambiente de la web semántica, o en este caso de la Wikidata, eh, ella necesita incorporar informaciones, y a veces esas informaciones ya son preestablecidas, ¿no? Para ayudar a la persona que está creando información. Eh, y la propiedad instancia de, básicamente ella va a decir, dentro del mundo, del universo de la Wikidata, existen varios padrones ya bien conocidos de información, como por ejemplo, existe la entidad persona humana, existe la entidad gato, perro, o sea, un montón, todo lo que competa a la realidad del ser humano y de del mundo, ¿no? Que el objetivo es aquí crear una representación de nuestra realidad que sea almacenada en el computador, ¿no? Como una guía de información. Entonces, en este caso, instancia de es una propiedad que
todas las entidades de la Wikidata tienen y deben tener, excepto muy pocas, algunas personas, no cabe aquí hablar de eso. Eh, y en este caso, Machu Picchu ciertamente, ya les voy a mostrar, debe tener un modelo de instancia que debe seguir y que debe heredar de ese modelo, que debe usar ese modelo para a partir de ese modelo comenzar a rellenar esas informaciones con las propiedades únicas de Machu Picchu. ¿Qué otro tipo de información también se encuentra en la Wikidata? Son las biografías. En este caso, las biografías van a hacer referencia a una entidad que son instancias de seres humanos, porque la idea es representar información relevante a personas humanas. Y en este caso, coloqué tres ejemplos, el de Micaela Bastidas, de Lucha Reyes y del Papa, porque vi que son entidades que están en la Wikidata, que ya fueron bastante editadas, que tienen mucha información. Y cuando nosotros editamos en la Wikidata, es bueno tener ejemplos que ya estén bastante trabajados, porque ya van a dar una idea de qué tipo de relacionamientos son permitidos eh, y que pueden ser reusables para cada entidad. En este caso, también coloqué la biografía del profesor Antonio Galvez, que es la biografía con la que yo trabajé, que en este caso es la biografía de un investigador. Entonces, vamos a ver de aquí a poco que en cada caso existen contextos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Micaela Bastidas, se ve que la información de ella es un poco más, tiene que hacer referencias a una época antigua. Y la información del Papa León, por ejemplo, se ve que hay informaciones que son muy actuales. Entonces, existen datos distintos, ¿no? Necesitan ser distintos debido al tipo de persona y el tipo de contexto distinto. Otro tipo de entidades que veo que se trabajan también son las entidades del tipo geografía. En este caso coloqué dos ejemplos. El primer caso es una montaña que está en Huaraz y que es una montaña que es muy bonita y que ya ha aparecido, es el símbolo de Paramount Picture, por ejemplo, no sabía. Entonces, así, es una montaña que está en Wikidata. De nuevo, tiene sus particularidades y características propias de esa entidad y que también pueden ser modeladas. Y también coloqué como ejemplo el Monte Everest, porque el Monte Everest es un punto turístico y geográfico muy famoso y el contenido de esa entidad está muy, muy lleno, sí, está bien completo. Entonces puede servir como ejemplo caso alguien quiera editar un punto geográfico del Perú, por ejemplo. Y también coloqué ah, a bibliografía sobre esta presentación, que básicamente quien está más interesado en entender sobre los conceptos básicos de la web semántica, coloqué un link en español. También algunas publicaciones que explican un poco más sobre lo que es Wikidata, un tutorial en español para quien quiera editar en Wikidata por más tiempo. Y también los dos últimos enlaces que son dos publicaciones en las que yo trabajé y que está relacionada a mi experiencia en registrar, analizar y visualizar datos académicos en Wikidata. Si tienen alguna pregunta, porque me parece que la segunda parte va a ser ahora ver a más a profundamente cada ejemplo. Ah, hay una pregunta. Sí, ¿Qué Daniela. tal? Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por el taller. Yo justamente viendo el tema de Wikidata, lo he visto muy poco, pero digo, tengo unas dudas sobre el tema de que a veces enlazamos Wikidata, sobre por ejemplo, está viendo la de Machu Picchu ahora y tiene como que varios códigos, o no sé cómo llamarlo. Se llama Machu Picchu y tiene como que diferentes números de identidad.
que es ese código que acompaña cada ítem. Quería saber a qué se debe esto, si es que son códigos únicos o es pues crear, no sé, una foto de Machu Picchu y crearle un ítem distinto para que no sea distinto a todos los demás que ya existen. Esa era mi duda, gracias. Ujú. Ay, muchas gracias. Sí, un problema que siempre, que siempre ocurre, creo que es en general con Wikipedia también, es que se crean varias entidades que se refieren al mismo objeto, pero que a veces un editor comenzó a editar y no se dio cuenta que ya existía el ítem. Lo recomendable es que se busque primero el ítem, que si existe, se comience a modificarlo, actualizarlo y demás. Em, Sobre las propiedades, em, en Wikipedia existen privilegios para el editor, ¿no? Eh, entonces, los editores que ya están más tiempo, que ya pasaron más fases de comprobación de que son más seguidores, son más voluntarios. Tengo un nombre específico que no me recuerdo ahora. Esos editores pueden crear propiedades. En mi caso yo no soy, pero con la persona con la que trabajé era un creador de propiedades, ¿no? O que es la persona que aprueba una propiedad, porque yo también puedo proponer crear una propiedad, pero tengo que esperar que alguna de esas personas apruebe. Y en mi caso en específico, cuando me tocó analizar esos artículos científicos, yo creé una propiedad que hacía mucho sentido para nuestro caso, que era una propiedad que a cada artículo científico daba una valoración de cualidad del Brasil. Brasil tiene una propia clasificación de artículos. Se llama clasificación Qualis Capes. Entonces ellos tienen una forma como ellos se guían para saber qué publicación tiene una cualidad mejor que la otra. Y ahí esa propiedad nosotros la creamos en la Wikidata y como nuestros artículos eran de origen de Brasil, les asociamos esa propiedad. Y con eso pudimos crear un gráfico que podríamos ver cómo eran las publicaciones por año siguiendo esa clasificación brasilera. Entonces, para nosotros, nuestro contexto hacía todo sentido entender que en la universidad, por ejemplo, había un grupos de publicaciones que eran de una calidad un poco menor, pero que en un cierto año el grupo, esas publicaciones que tenían una cualidad más alta, según la clasificación académica de Brasil, explosionaba y así. O sea, en ese caso nos ayudó mucho. Y yo me imagino que en el contexto de que cada uno trabaja, debe haber alguna propiedad que quiera, que se necesite, ¿no? Entonces ahí podría ser creado. Mm, yo he escuchado algunas propiedades, por ejemplo, que algunas personas, historiadores, les gustaba crear o les gusta crear, que es la de autoidentificación, ¿no? Que era si una persona se quiere autodeclarar como negra, por ejemplo, o indígena. Entonces ahí, o si se autodeclara que pertenece a un grupo étnico. No, la verdad no acompañé, pero yo sé que es una propiedad que se deseaba crear. Voy a preguntar si hay más. ¿Hay más? ¿Desea preguntar? ¿Una consulta, duda? No. Una consulta más que tiene que ver A ver, con la primera. Sí, sí, que si no, no la escuché. Erika, una consulta. Sí, ya, gracias. Cuando tenemos estos aires que ya pero prende el se micrófono. crearon. ¿Aló? Sí, ahora sí. Perdón, Erika, justo aprovechando, ya que tenemos eso que tú comentas de que se da diferentes números de ítems a un mismo objeto, ¿qué se recomienda? ¿Eliminarlos o dejarlos así nada más como ya están? Porque, claro, siempre tenemos que hacer la revisión primero de que el ítem no ha sido creado, ¿no? O sea, es como una buena práctica por lo que yo entiendo.
Pero ¿qué hacemos con todos estos ítems que ya han sido creados y que están ahí en la data de Wikidata? ¿Los dejamos ahí nada más o qué es lo factible? ¿Eliminarlo o no está en nuestra potestad? Gracias. Ay, muchas gracias. Eh, yo la verdad, yo nunca he eliminado algún ítem, pero sí he eliminado algo que yo he creado porque me confundí. Por ejemplo, ahí, como yo fui la que creó, entonces yo mismo lo elimino. Entonces, bueno, me equivoqué, entonces yo mismo lo soluciono. Pero me parece que sí hay algunos bots que la comunidad está implementando para encontrar esos ítems olvidados, ¿no? Esos ítems que fueron creados y cómo ocupan espacio y demás en el servidor. eh, Tienen un tiempo de vida, sí. Lo ideal sería que si uno crea y se da cuenta que ya existe, podría la misma persona eliminarlo, ¿no? Así. Y, en fin. Estoy preguntando si hay. Sí, hay una pregunta más. Sí, Hola Erika, buenas tardes. Muchas gracias buenas por la tardes. pregunta. Espero que me escuche bien. Yo tenía una consulta en relación a la clasificación de los artículos científicos. Quería saber cómo se podía recoger datos y sistematizarlos directamente en Wikidata, sobre todo en casos sociales, porque creo que los culturales o los que son más estadísticos se podrían añadir con imágenes, ¿no? Y estas están asociadas a imágenes hechas en aplicaciones o tal vez alguna aplicación libre como Google Earth, Google Engine, que tal vez te permiten utilizar imágenes, pero que no se vea borrada la duda de que si estas pueden ser subidas con autoría propia, pero como realizada en alguna aplicación externa, ¿no? Incluyendo la inteligencia artificial. Esa sería mi pregunta, gracias. Sí, muchas gracias. Am, yo no he explicado una herramienta que se llama Quick Statements, que también fue implementada para cuando se necesita adicionar información, ya no, cuando se necesita adicionar información por lotes, cuando ya tienes la información ya conocida, preestablecida, ya sabes que existe un link determinado tú quieres modificar no solo una entidad, no son un grupo de entidades que sabes que todas esas entidades ya tienen esa información, no como por ejemplo un artículo científico, todos ellos ya tienen, por ejemplo, ya sabes que un grupo de 50 artículos, exagerando, son de la universidad, son de ese grupo de investigación y así. Y para evitar tener que hacer una edición manual, uno por uno, tú puedes usar esa herramienta. Es una herramienta que también se necesita un tiempo para estar familiarizada, más que se consigue usar usando planillas de Excel, por ejemplo. Y ahí pensando en una planilla de Excel, tú vas a colocar el identificador de cada artículo que tú quieres modificar. Le vas a asociar una propiedad que diga parte de, por ejemplo, parte de la universidad. Entonces ahí le asocias esa propiedad y le asocias el identificador único a la universidad. Entonces tú ya vas a tener una lista de varios ítems que sabes que están relacionados y utilizas el Query Statements para ingresar esa información y adicionarla por blocos. Es muy más rápido usualmente las personas que necesitan trabajar con muchas informaciones o que necesitan ir actualizando esos datos ya más conocidos, menos subjetivos y así por adelante, entonces se utiliza esa herramienta. Pero como me dijeron que era una introducción, entonces no traje ese tutorial. Pero yo creo que para próximas ediciones habría esa la oportunidad de hacer consultas en Sparkle y enseñar un poco cómo se podría adicionar informaciones por volumen mayor, ¿no?
¿Alguna otra consulta? Por ahí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Sí, práctica. Nos quedan como si menos de 15 minutos. Bueno, ahorita ya no hay más preguntas, Erika. No sé si hay algo adicional que nos quieras comentar. Bueno, Ay, yo quería mostrar a la Micaela Bastidas, a que ver, me llamó dale. a la... Sí, un segundo, vamos a ver, ¿dónde está la Micaela Bastidas? A ver, Micaela Bastidas. Ay, qué... Ay, ay. Mm, ¿se ve? Más o menos. Sí, se ve. ¿Qué ha pasado con la Micaela Bastidas que me... Ay, no, ay, fue Machu Picchu. Bueno, ya. Fue mal. Dame un segundo, vamos a actualizar. ¿Están viendo Machu Picchu o Micaela Bastidas? Micaela Bastidas. Ah, ok. Fue mal. Ah, Micaela Bastidas es una instancia de un ser humano. Eh, Aquí a mí me parece algunas informaciones porque yo le coloqué un plugin para mi browser para que me muestre quién estaba editando, ¿no? Quién editó esa información en particular. Entonces, pero eso no es importante. Entonces, Micaela Bastidas tiene un código único. Ella tiene una etiqueta, Micaela Bastidas, en español, inglés, en portugués. Es una instancia de ser humano. Significa que ella debe tener todas las propiedades que ya fueron prediseñadas, prepensadas, que un ser humano debería tener. Como por ejemplo, un ser humano puede tener una foto, una imagen. Un ser humano tiene sexo o género. Y hace mucho tiempo veía que en Wikidata ya no solo acepta masculino o femenino, sino me parece que aceptan más variaciones, si quieren probar. Y en algunos casos, cuando se asocia a Micaela Bastidas una propiedad y una valoración, usualmente siempre se coloca una referencia, ¿no? O el propio sistema, la Wikidata, te muestra un aviso. Importante que hayas editado, pero se necesita una referencia. Y eso es importante porque permite dar una validez a esa declaración. El país de la nacionalidad de Micaela Bastidas no es el Perú, es el Virreinato del Perú, porque en aquella época, cuando ella nació, no existía el Perú. Entonces, o sea, permite ser todavía mucho más específico. Y Micaela Bastidas tiene un nombre que no es solo un texto, ¿no? Ya no es un texto Micaela en letras, es una entidad también. Y esa entidad con seguridad debe tener otras propiedades que dice sobre, es una instancia de un nombre femenino y así por adelante. Micaela Bastidas tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento, un lugar de nacimiento, fecha de fallecimiento, el local y las circunstancias de la muerte, ¿no? O sea, que fue la pena de muerte, sí. Tuvo un marido y hijos. Y tuvo también, se puede describir el número de hijos que tuvo Micaela Bastidas y las lenguas que Micaela Bastidas hablaba. La ocupación, ella es una revolucionaria, líder, y dónde vivió, ¿no? Cuando se coloca la residencia, muchas veces se coloca un local, que es un dato geográfico. Usualmente se describe también el inicio y el fin de esa residencia. Y cuándo se fue actualizado, cuál es el link que permite asegurar que la persona vivió en ese intervalo de tiempo en ese lugar. Participó, o sea, a Micaela Bastidas tiene la propiedad, participó en el conflicto, la rebelión de Tupac Amaru II.
Y también tiene un link a la categoría de Commons, Micaela Vestides. Entonces, tienen muchas informaciones. Por ejemplo, esos identificadores, yo no sé lo que sean, pero deben ser identificadores de bibliotecas, identificador de autoridades de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y así. Entonces, es una entidad que tiene muchas conexiones y esas conexiones pueden ser entidades que hagan referencia a otros museos, a otras bibliotecas, a periódicos y así por adelante. Le hemos visto. ¿Algo más que nos quieras compartir, tal vez? Claro, igual eso ha sido más que todo una introducción, pero voy a prender mi cámara. Pero que Sí, salgan los... Entonces, sí, al ser introducción, claro, mucha gente tal vez están como en ese camino de saber cómo lo pueden utilizar. Entonces, tal vez podrías hacer una muestra de cómo, digamos, si alguien, cómo puede utilizar esos datos o esos códigos si alguien está utilizando Wikipedia. sí. Les voy a mostrar la página vitrina. Opa, opa, vitrina, opa, opa. Ahora sí están viendo Sí, que sí vemos. esa página está con unos problemas, pero no es por el desarrollador, es una actualización de la Wikidata. ¿Qué es lo que hacía? Es una página que está en HTML, está en el servidor de la universidad. Y está describiendo, Neuromat es un centro de investigación y difusión. El artículo de este grupo de investigación tuvo tantas citaciones, Y en el medio del texto está un gráfico de la Wikidata. Este gráfico nosotros no lo estamos creando en nuestra página. Es un, eh, eh, es un frame que está siendo inserido desde la propia Wikidata. Entonces aquí, por ejemplo, está una red de autores, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros creamos publicamos 500 artículos, de los cuales hemos tenido autores nacionales, internacionales, ¿no? Autores que son del sexo femenino, del sexo masculino, y así, ¿no? Entonces, ese gráfico de nuevo son los autores de las publicaciones que acabamos registrando en la Wikidata. Eh, Así de nuevo estaba mucho mejor, pero en fin. Y ahí mostramos otro gráfico. A partir de los años 2021 nosotros conseguimos publicar tanto, a partir del año 2022 fueron tantos, y así. ¿Cuál fue la idea de esta página? Que esta página servía como una divulgación científica de lo que hacía este grupo de investigación, lo que todavía está haciendo. Entonces, nuestra página es un texto, tiene una parte de texto, tiene links, pero también está incorporando datos que vienen de la web semántica de la Wikidata. Y para incorporar eso, nosotros no estamos pagando nada para la Wikipedia y nada además. Lo único que tenemos que hacer es de tiempos en tiempos actualizar los datos de la Wikidata, ¿no? Estar mejorándolos, estar adicionándolos. Pero si también no hacemos nada y ya están en la Wikidata, esos datos siempre van a estar mostrándose aquí. Entonces, la idea fue crear una página, una vitrina de investigación de este grupo de investigación que usa Wikidata para también divulgar las descubiertas de este grupo. Entonces, esa fue la forma como nosotros usamos. ¿Cómo he visto que también usan? He visto que algunos museos, ellos tienen muchas imágenes y muchos vídeos que han grabado sobre sus informaciones, ¿no? Sobre todas sus colecciones.
Ellos han comenzado a usar a Wikidata, han comenzado a inserir esa información en Wikidata. Ellos también están comenzando a crear vitrinas, ¿no? Vitrinas de sus datos, ¿no? Están mostrando, existe esa ropa, que es de tal persona, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso lo hacen porque su objetivo de ellos es divulgar el conocimiento, divulgar ciencia, ciencia abierta y hacer con que las personas tengan acceso a esas informaciones que antes no se tenían, ¿no? Y en el caso de los museos, por ejemplo, ellos ya pueden agregar esas particularidades y de descripciones menos coloniales, entonces ya pueden de una forma crear una narrativa distinta. ¿Me escuchan? Mm. Sí, no, te quedas en silencio, pensamos que se te había ido el audio. No, 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 pues. Ah, ya. Entonces creo que sí, estamos llenos del tiempo, entonces tal vez cerramos aquí. ¿Alguna consulta más, duda? Sí, ¿Sí? Ah, ya, bueno. sí. Hola Erika, gracias por por la presentación. Quería preguntarte, en el momento en el que tú haces o abres ya las fichas de codificación para cada uno de los artículos, si se puede decir, estas plantillas que se tienen, yo estoy trabajando con el tema de árboles patrimoniales, por ejemplo, y le han abierto ya códigos a algunos de los artículos que se han realizado, por ejemplo, muelles de Guarivilca, cedros, etcétera, ¿no? Digamos, esa estructura de información que se tiene en la ficha de Wikidata, ¿de alguna manera se puede copiar o solo nos sirve de modelo de referencia para poderle crear toda esa ficha a cada uno de de las entradas en este caso? Ah, ahí tendrías que usar una planilla y en esa planilla tendrías que usar Query Statements, que es, como ya, tú ya tienes los datos y ya tienes más o menos una idea de que esos datos ya todos tienen algo en común, para que no estés haciéndolo de forma manual, tú utilizas una planilla, en la planilla colocas por listas, por columnas, y esa planilla la colocas en esa herramienta Query Statements y la herramienta lo hace de forma automática, ¿no? Así va adicionando la información por un lote, así por bloque. Eh, Eso no he enseñado hoy, pero sí se puede hacer de forma más automática, más mecánica. ¿M? Ah, genial. Y, y cuando ya está en la Wikidata, en el caso de árboles patrimoniales, yo creo que puedes hacer una consulta que muestre en un mapa. Entonces ahí puedes colocar en un mapa de la ciudad donde existen más árboles patrimoniales y cómo ellos están siendo identificados, ¿no? Aquí yo creo que es un mapa. Sí. Ay. Está preguntando, ese mapa que mencionas también como en un espectro como mapa de calor, algo así? Ah, Oh. eso no sé. En este Ah, caso, por ya. ejemplo, el mapa que yo muestro es porque esa entidad tiene la información de una coordenada geográfica. Mm, ya. En este caso, por ejemplo, investigadores que fueron coautores del grupo de investigación. Uno está en Estados Unidos y así por adelante, ¿no? En el caso de él, por ejemplo, va a tener que ingresar coordenadas geográficas para cada entidad. Y ahí él ya podría visualizar en un mapa dónde están eh, esos Árboles. árboles, ¿no? Sí. Ya, bacán. Otro, ¿Puedes decir si es que nos puede pasar tal vez ese dato allá. de la plantilla que mencionas? Esa plantilla me la podrías compartir para también compartirla acá con los chiques del evento, si lo tuvieses. O ¿Plantilla? igual durante los, o sea, lo que Del, justo Guillermo te estaba consultando de los árboles patrimoniales. ah, es que como, esa planilla depende de cada dato, ¿no? En mi caso, por ejemplo, aquí iba a tener una planilla, los identificadores de los artículos científicos, una columna, segunda columna, propiedad de autor, tercera columna, el autor, qué idea, y así. Para él, por ejemplo, sería bueno un ejemplo. En la presentación coloqué el artículo que describo cómo hice la planilla. Ah, ya, en ¿Por el qué? COMS lo hiciste el Sí. PPT. Sí, Va. porque esa planilla es muy de tu contexto, ¿no? Pero no, me olvidé de colocar el enlace al Quit Statements.
Ah, eh, ya ves, no está sí. completo, entonces. Ay. No, pues. No, a ver si nos pasas eso, pues sí me serviría a mí en particular, Ok. ese dato. Entonces, no, me Ok. lo pasas y yo lo comparto. Gracias, gracias. Inclusive yo conozco al desenvolvedor del quiz de Steinman. Hasta mejor le paso Ya está. todo. Bacán. Bueno, entonces, Erika, terminamos la sesión Ok, de hoy. Soy muy sí, agradecida. También la gente acá, pues también está tomando como más nociones de lo que has mencionado. Y nada, este video, como va a ser grabado, lo podríamos subir a YouTube de Wikiacción. sí. Ujú. ¿Podría estar en público? ¿No hay problema? Sí, 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 sí. Ya, genial. Listo, entonces cerramos la sesión y pues nos vemos pronto en alguna otra actividad. Erika, mucho gusto. Gracias, cuídate. Chao, chao, Nos chao, chao. vemos. Chao. Vamos a ver, sí. Despídanse, por favor, ahora sí. Ahí está. Chao, chao. Ay, qué bueno que les veo. Chao, chao. Ya lo terminé de grabar. A ver.